Instantáneo Lula. Eh, bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar algo muy importante. Yo creo que lo que vamos a decir hoy día son cosas que son fundamentales para la iglesia de hoy. Yo creo que vamos a apuntar al mayor problema de las iglesias de hoy. Y queremos apuntar a esta situación y después decir por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué pasan estas cosas? No solo poner el problema en la mesa, pero es decir, cómo lo solucionamos, ¿ya? Y también tiene mucho que ver lo que está pasando hoy día, ¿ya? Lo que está pasando hoy día en el mundo, no estamos hablando de Chile nomás, en el mundo es que ya no podemos creer en nadie, que el que era de para un lado se volvió para el otro, o sea, es un caos, es una confusión. Y el enemigo es experto en confusiones, pero Dios es experto en ordenar las cosas y sacar las confusiones. Entonces, por eso quiero decirles que Dios nos habla. Entonces nos va diciendo lo que viene, nos va diciendo cosas, ¿no es cierto? Nos va hablando eh, para el momento que estamos viviendo. No nos habla para yo predicar, no sé, algo que no tiene nada que ver con la contingencia, sino que siempre, a pesar que yo no hablo mucho de la contingencia, siempre el mensaje es para enfrentar lo que estamos viviendo. Y yo les digo que Dios habla, entonces uno dice, pero yo no lo escucho, y otros dicen, otras iglesias dicen que Dios ya habló y está la palabra y a través de la palabra nos habla. Es verdad que nos habla a través de la palabra, pero también nos habla a nosotros y nos va diciendo lo que está pasando, lo que va a Él a hacer, porque así dice la palabra, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a hablar a nosotros y nos iba a hablar todo lo que Él nos quisiera decir. Se iba a someter, ¿no es cierto?, a Jesucristo y a Dios Padre, y nos iba a decir todo lo de ellos, y nos iba a ir diciendo lo que venía. O sea, eso está en la palabra. Y entonces muchas iglesias no entienden esto, y mucha gente cristiana no creen que Dios habla, y que nos va diciendo las cosas con anticipación y nos va preparando para lo que viene. Yo la semana pasada hablé de lo que nos habían censurado, ¿no es cierto? Y yo dije, mira, censurar una iglesia cristiana de verdad trae un gran costo. Y ya lo estamos viendo esta semana, yo lo advertí. Ahora, no es porque a nosotros nomás nos censuraron, pero el Señor va haciendo coincidir muchas cosas y hace que esto sea verdad. Que lo que a nosotros nos hizo también le afectó a otros y le está afectando directamente a estas redes que son grandes y que son poderosas, pero no contra Dios. No contra Dios, ahí se equivocaron. Y están bajando sus acciones, bajaron al cero porque la gente se está yendo, porque se pusieron en contra de Dios. Esa es la verdad. Si esto es entre el bien y el mal, esto es lo que está pasando en este mundo. No hay malo. Algunos se ponen para este lado, para el otro, se ponen nombres políticos, da lo mismo. Esta lucha es entre el bien y el mal. Y nosotros vamos a ver cómo nuestro Dios es poderoso y sigue sentado en el trono y va a ganar esta guerra. Esta guerra, esta batalla, que nosotros la peleamos en la fe, porque nuestra gran batalla es en la batalla de la fe, ¿cierto? Como decía Pablo. ¿Y por qué digo que Dios nuestro habla? Porque si no hablara, sería como los ídolos, ¿no es cierto? Que dicen, voy a leer un poquito en Salmo 115, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, está todo hecho por Dios, ya lo hizo. Los ídolos de ellos, los que no creen en Dios, son de plata y oro, se hacen monos, ¿no es cierto?, que dicen ser el santo, etcétera, etcétera. Son de plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor nuestro
No es un mono, no es un hecho de mano. Él nos habla, nos toca, nos enseña. Está ahí siempre. Ese es nuestro Dios. Y si no hablara sería como ellos. Y si Dios dice que eso no es Él, porque esos son los ídolos, entonces Él tiene que hablar, Él tiene que poner sus manos, tiene que cumplir esta palabra completa. Y esa es una parte importante que las iglesias no creen. Entonces los cristianos ya no escuchan a Dios porque ni siquiera ponen empeño de escucharlo. No van a estar con Él porque tampoco los van a tocar. Como dice aquí, no palpan. Pero si Dios sí te palpa, sí te toca, sí se manifiesta. Eso, ¿ya? Me puse a predicar antes de tiempo, pero bueno, esa es la introducción de esto. ¿Ya? Es muy importante entender que Dios ya lo hizo todo y lo que decía la semana pasada, está todo hecho. Es cosa que nosotros vayamos tomando lo que Dios nos dejó como herencia a través de Jesucristo. Ya a través de lo que Él hizo cuando hizo el mundo. ¿Ya? Y por eso voy a leer un poco lo de la semana pasada para acordarles a ustedes, porque es tan profundo, tan grande esta revelación que debemos tenerla clara. Y por eso lo voy a repetir un poco esta semana. Así que vamos a Génesis 1, 27, 31, pero antes vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta manifestación tuya, porque hablar tu palabra es manifestarte a ti, Señor. Porque tú te manifiestas. El poder de Dios sale a través de este evangelio poderoso. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques cada corazón, cada casa que está escuchando, cada corazón que está escuchando, sea transformado, que tú escribas esto en los corazones y podamos entender que tú eres mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más que de lo que creemos, y que tu amor y tu vida es infinita. Y que nosotros queremos tener eso, porque tú nos regalas todo eso a nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Amén entonces. Y creó Dios al hombre, y Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, Él preparó todo este mundo para alimentarnos, para poder, para sojuzgarlo, o sea, para enseñorearnos de este mundo y guiar, ¿no es cierto?, tener un mundo amoroso, bueno, porque éramos hechos a su imagen y semejanza, iguales a Él, no se olviden de eso. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, o sea, iguales a Dios. Y después dice, después de eso dice en el 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Antes decía que era bueno, pero cuando hizo al hombre, que fue lo último que hizo, dijo, y fue hecho y lo encontró bueno y de gran manera. Eso somos nosotros. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, o sea, el último día. ¿Por qué? Porque primero preparó el mundo para nosotros y después nos puso ahí en el centro su creación más maravillosa, más preciosa, porque fuimos hechos iguales a Él. ¿Les parece? Ya. Es importante eso, ¿ya? Porque ya todo estaba hecho, todo fue hecho. Entonces el séptimo día dice, en Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, también preparó un ejército para nosotros, ejército de ángeles, para protegernos. No estamos solos en este mundo. O sea, fuera de Dios y todo su poder, están esos ángeles, ¿ya?, que nos defienden. Por eso dice, después de todo esto preparó, después de nosotros, acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, se acabó su trabajo, dejó el mundo listo para nosotros, para que lo hiciéramos, etcétera, etcétera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. O sea, está todo listo. Y eso es fundamental entenderlo, ¿ya? Por eso en Hebreos 4:1 dice: temamos pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, estamos hablando del reposo de Él, porque Él entró en su reposo en el día séptimo, no estamos hablando del día sábado, estamos hablando del reposo del Señor, que habla en hebreo, dice que no, aunque permaneciendo aún la promesa de entrar en su, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa que nosotros podemos entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Alguno de ustedes todavía esté alterado y qué voy a hacer mañana y que... Eso no es entrar en el reposo de Dios. Está todo listo, está todo preparado para ti. No tienes que por qué estarte afanando, dice, no te afanes por ninguna cosa, porque Dios sabe tus necesidades. ¿Ya? Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, está todo listo. Vuelvo a repetir. Y dice, no entran, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Se acabó, está todo listo, hermano mío. Está todo hecho. Desde la fundación del mundo, todo hecho. Entonces, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de ¿qué? Desobediencia. En realidad, no es solo desobediencia, es incredulidad. Es obstinada rebeldía. Eso dice esa palabra. Eso quiere decir esa palabra. Incredulidad y una obstinada rebeldía. O sea, nos rebelamos contra Dios y no queremos vivir en la vida que Él nos preparó y que es abundante. Queremos vivir en nuestras propias vidas y no quiero ser cristiano y no quiero aceptar a Cristo y no quiero vivir esa nueva vida, que es ese nuevo hombre. Eso es lo que está diciendo y por eso no entran en un reposo. Y algunos entran a media y eso no sirve. Porque Dios dice, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, no existe la línea del medio, que no, que yo soy abierto de mente y yo respeto todas las creencias. Eso no existe, no existe. En este mundo no existe. Es que no entienden cómo funciona el mundo. O tú estás con Dios, estás en contra de Dios, estás con el enemigo. No hay término medio. Qué drástico, qué fanático. Es así. Esa es la verdad. Yo no puedo mentir. El Señor es tu solución. Él tiene todo preparado para ti. Es cosa que entres en este reposo que está diciendo acá. Amén. Entonces dice, otra vez determina un día. Sí, leí el 6 ya. Otra vez determina un día hoy, dice, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Hoy día, es hoy día para ti, es hoy, porque siempre las cosas son hechas nuevas. En el Señor siempre son nuevas. Hoy día puede ser para ti. Si tú no has entrado en ese reposo, si no estás viviendo la vida que preparó Dios desde antemano, entonces es hoy. Dices, si oyereis hoy su voz, la estás oyendo ahora a través mío, no endurezcáis vuestros corazones. Entréguense al Señor. En 1 Pedro decía 1, 18 al 20, decía, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, tú fuiste rescatado no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Lo que está diciendo aquí el Señor, que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir que te entregaron tus padres. Yo sé que, no, pero si mi padre fue un santo, no importa. Si no había un cristianismo real, la presencia de Dios en tu casa, esa es una mala manera de vivir porque están viviendo para sí mismos. Pueden ser los mejores del mundo, pero para sí mismos no sirve. Debemos vivir en este plan que Dios trazó para cada uno, porque sus planes son maravillosos, son sobrenaturales. Y eso no lo puede hacer un hombre natural.
Entonces, dice, sino que fuimos rescatados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se dan cuenta? Estaba todo listo desde antes de la fundación del mundo. Está todo preparado, incluso el sacrificio de Jesucristo. Y por esa sangre nosotros somos rescatados. Y Dios puso a Cristo en este tiempo, hace poco más de 2000 años. ¿Ya? Entonces, después dice en Hebreos 9:28, esto es profundo, hermanos, es verdad. Si ustedes lo creen, van a ser cristianos de verdad, los que todavía no son. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aquí, por eso lo leí de nuevo esto, porque es muy importante. Voy a leer de nuevo. Y así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de todos los que lo reconocen a Él como su Salvador. Sobre todos esos pecados pagó. Pero aquí viene lo importante. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a perdonar los pecados, no, sino que viene santo, poderoso, glorificado, ¿no es cierto? Viene a buscar a nosotros para salvar a los que lo esperan. Entonces no está hablando de salvación. No es la salvación así, va a venir y ahí nos va a salvar. No, los que lo esperan es que están viviendo el plan para el cual Él los llamó desde antes de la fundación del mundo y los planeó. Para esa gente están esperando que venga, a ellos los va a salvar. ¿Por qué dice salvar? Porque en ese momento esta tierra va a estar viviendo tribulación tremenda. Y de eso nos va a salvar, del sufrimiento, de que nos están persiguiendo, etcétera, etcétera. O sea, esto va a seguir adelante, no va a ser fácil. Pero para nosotros va a ser fácil porque vivimos en su plan y su plan es maravilloso, siempre. No importa lo que esté pasando, es maravilloso. Porque vivir con la certeza de que Él existe, no hay nada más maravilloso. Y el otro día también estaba, y lo conté a mi familia, estaba, Señor, pero ¿por qué tantas cosas, tanta maldad? Y como parece que ganaran, y Él me dijo, entonces yo no existo. No, Señor, le dije, yo sé que tú existes, yo te siento, estoy viviendo contigo. Entonces confía. Y ahí descubrí una palabra que se llama incredulidad, que es nuestro mayor problema como iglesia. Estoy hablando de todas las iglesias. Aunque nosotros tenemos menos incredulidad, pero también está ahí. Y por eso su contestación fue tan grande, porque yo jamás voy a dudar que Él existe, no puedo dudar, porque lo estoy viviendo con Él. Es como que dijera que Juan Eduardo no existe. Yo estaba, chuta, pero Juan Eduardo va a hacer bien las cosas o no las va a hacer, pero él es hombre. Pero yo estaba dudando de Dios, que siempre hace bien las cosas, es perfecto. Entonces por eso me dice, entonces yo no existo. Entonces fue una respuesta que te deja tirado en el suelo, te deja de rodillas y arrepentido. Porque no, yo sé que existe, entonces no tengo que dudar nomás. La incredulidad no puede entrar en mi cabeza porque el enemigo te está bombardeando por todas partes. Por eso decía, Juan Eduardo, abandonen la televisión y todo eso, porque le están bombardeando el enemigo con cosas malas y vuelven a ser malas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Hacer que tu incredulidad crezca. Pero yo me encerré el día viernes con él y ayuné, y el Señor ahí me dio vuelta todo, me dio vuelta. Y cuando llegó Juan Eduardo con la Ani, que habían salido, yo estaba pero como león, y diciéndole, mira, va a pasar esto, y va a pasar, porque el Señor te habla. Entonces no escuchemos tanto al mundo y escuchemos al Señor. Entonces dice, y esto es verdad, hermano, lo que estoy diciendo, yo lo vivo. Mis hijos son testigos de lo que estoy diciendo. Entonces vino a salvar a los que le esperan, a los que están viviendo con Él, que están
sabiendo que viene a sacarnos de un mundo que está perdido. Entonces, también les leía en Efesios, y esto lo voy a leer por una razón muy clara, ¿ya? Dice, bendito, en Efesios 3, 1, 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales, ahí estamos con Él espiritualmente, ¿no es cierto? Según no se escogió antes de la fundación del mundo. Y este era lo más importante que quería decirle. ¿Se dan cuenta? Estamos planeados desde antes de la fundación del mundo. No hay nada improvisado aquí. Los únicos que improvisamos somos nosotros cuando no nos tomamos de su mano y no caminamos con Él. Ahí estamos improvisando y nos vamos pegando cabezazos en la pared y hacemos mal y hacemos pecado y rompemos las cosas de Dios y actuamos en contra del Señor y somos ejército del enemigo. Es eso en el fondo. Porque por eso dice, si no estás conmigo, estás contra mí, y si no recoges, desparrama. Entonces andamos desparramando en vez de estar con Él y recoger para el Señor, para su reino. Y por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, esa es la razón que nos puso en este mundo. Ser santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, estábamos predestinados a ser hijos de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El unigénito, el primogénito. El primero de muchos hermanos iguales a Él. Esos somos los hijos de Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo quiso así. Ahora tú puedes elegir. Es el libre albedrío. Ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Puedes elegirlo. Hay libertad en el Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia. Pero esa es tu elección. No hay otra. Hijo de Dios o hijo del diablo. No existe otra elección. Por eso que yo prefiero ser hijo de Dios para alabanza y gloria de su gracia, de su poder, para mostrar su poder, con el cual nos hizo aceptos al amado. Aceptos, ¿recuerda que les decía la semana pasada? Es la misma palabra que le dijo a la Virgen María, el ángel, cuando le vino a anunciar el nacimiento de Jesucristo, que iba a ser, ¿no es cierto?, fecundada por el Espíritu Santo, y le dice, salve, o sea, estamos salvos. Eso es acepto, estamos salvos, salve, dice, muy favorecida. Eso nos dice a nosotros, estás salvo muy favorecido del Señor. O sea, el Señor, el poder de Dios, el reino de Dios está todo a tu favor para que tú hagas la obra. El Señor está contigo. ¿Qué decía? Pero el Señor está contigo, ¿sabes lo que significa? ¿Qué decía Moisés? Yo no me muevo si tú no estás conmigo, si tú no me acompañas. Y Dios le dice, voy a estar contigo. Y pudo liberar el pueblo, a todo un pueblo, al pueblo de Israel, del faraón, que era el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Un solo hombre, acompañado de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No lo podemos hacer hoy día? Claro que lo podemos hacer, porque somos aceptos, muy favorecidos, y Dios está con nosotros. Eso significa la palabra aceptos, que dice ahí. Y en 1 de Juan 4:17, esto es para rematar lo que estaba leyendo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando venga el juicio, nos paremos frente a Cristo, tengamos confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que ser igual a Él. Para que nos paremos con confianza y decirle, Cristo, bueno, traté de imitarte. No, tienes el Espíritu Santo, tienes que ser igual a Él. En esto vamos a tener confianza en el momento del juicio. Amén. Entonces ahora vamos a entrar en lo que le dije
en la incredulidad. ¿Se acuerda que por qué no entraban al reposo? Por incredulidad, por rebeldía. Yo les voy a mostrar algo que hoy día las iglesias no, no se sienten incrédulos, a pesar de que sí lo son. Y lo voy a mostrar ahora. Y a lo mejor tú también eres un incrédulo. Y no quiero que te ofendas, sino que tú hagas lo contrario, que te enteres de que tienes que tener fe. ¿Ya? Aunque no es antónimo y sinónimo. No es antónimo. Sinónimo no puede ser. Pero no es antónimo. Fe e incredulidad. No es antónimo. Son dos cosas diferentes. Y ahí está el problema que no entendemos nosotros. Voy a tratar de explicárselo, ¿ya? Con mucha modestia, pero el Señor está dentro mío, entonces Él se va a encargar de esto. No es fácil explicarlo, ¿ya? Pero vamos a intentarlo. Por eso vamos a Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, venían recién Jesucristo de transfigurarse, vino a Él un hombre que se arrodilló delante de Él diciendo, se arrodilló delante de Él, entonces lo reconoció como alguien divino, ¿ya? Señor, ten misericordia de mi hijo, dice, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, y aquí los acusan los discípulos, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, ¿oh generación sin fe? No, dijo, incrédula y perversa. Esta palabra perversa es muy fuerte lo que le dice a sus apóstoles. Porque en el original que Cristo les dijo, ustedes te están oponiendo, están conspirando contra los propósitos salvadores de Dios. Eso le dijo con la perversa. Y la incredulidad. No creen. Punto. ¿Ya? Y también esta palabra perversa es apartarse del camino recto, pervertir, corromper moralmente. Todo eso significa la palabra que les dijo. Entonces, es algo muy fuerte. ¿Y por qué? Porque no pudieron sacarle el demonio a ese joven que trajo el papá. Ahora yo me pregunto, si tú vas a la iglesia con alguien que está endemoniado y le dice a los pastores que por favor te liberen a la persona, te mandan al psicólogo, al psiquiatra y lo encierran. ¿Sí o no? Sí, eso hacen. Entonces, ¿cuántos de estos pastores son incrédulos y perversos? Todos los que no pueden hacer esto. Y ese es el gran problema de la iglesia, que dependen de los psicólogos ahora, de los psiquiatras. Yo lo digo, y voy a decir algo que no quería decir, pero lo voy a decir, ¿por qué no? Yo tenía un grupo de pastores, éramos 6 en total, 5 pastores más. Y había uno que era psicólogo. Los otros 4 le pedían hora a este psicólogo. Siendo pastores, ¿eh? Tenían problemas, no sé qué problemas, nunca fui no asistí a las sesiones. Pero yo decía, ¿qué les pasa? Y cuando ese pastor tuvo problemas, el psicólogo, adivinen a quién le dijo a ese pastor Dios que pidiera ayuda. Y no me estoy levantando, en la verdad tengo que decirlo, porque los pastores no entienden esto. Le dijo a ese pastor que era psicólogo que me pidiera a mí que lo ayudara. Y sí lo pude ayudar. Porque yo puedo hacer esto. Puedo sacar demonios. Y todos debieran poder hacer esto. Porque si no somos una generación incrédula y perversa. ¿O usted cree que los discípulos nomás son perversos y incrédulos? Todos tenemos que hacer esto. Pero tenemos que atrevernos, pues si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la presencia de Dios, lo puedes hacer. Tú tienes autoridad, porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios, tienes el sello. Por lo tanto, tu oración la tiene que obedecer Satanás y sus demonios.
Es así, hermanos. Pero cuando tú estás viviendo tu religión propia, y eres tú el rey, y el Señor, y todos te admiran como pastor, estás en serios problemas, porque tú lo único que eres un instrumento del Señor. Eres el perro del Señor, del pastor. Tú le llevas las ovejas al pastor y el pastor hace. ¿Me entiendes? Eso es. No eres el pastor. Hay un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ahora, a todos nos llaman pastor y a mí de repente me dicen, pastor, da lo mismo. Pero, ¿qué te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Él ve tu corazón. Ve tu soberbia si la tienes. Y ante eso tú no tienes poder. Porque tu soberbia es contraria a Dios. No permite que entre Dios. Es uno de los demonios más poderosos en contra de Dios. La soberbia. ¿Y cuántos son soberbios? Todos son soberbios. La mayoría, los que no son cristianos, todos son soberbios. Todos, sin excepción. Aquí todavía no llega uno que ya no tenía el espíritu de soberbia. Todavía no llega. No siendo cristiano. Cristiano, no voy a entrar en ese tema. Ya, quedemos hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, ¿hasta cuándo? Después que le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Insoportables. Lo está diciendo a su discípulo. No es a cualquiera. Dice, y eso de soportar, ¿hasta cuándo los voy a sufrir? Esa es la palabra. ¿Eh? ¿Hasta cuándo sufro con ustedes? ¿Ya? Tráenmelo acá, dice. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Lo reprendió fuera. Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, dice en la traducción, pero no puede ser por vuestra poca fe, porque si no habría una contradicción y yo se lo voy a demostrar. Él le dice por vuestra incredulidad, no le dice por vuestra poca fe. ¿Por qué? No le dice, ¿por qué? Aquí se los voy a demostrar. ¿Por qué se los puedo demostrar? Miren, lo demuestro al tiro, inmediatamente, dice después, por vuestra poca fe, ¿no es cierto? Yo les digo incredulidad, porque de ciertos digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, así más o menos un grano de mostaza, no es más grande que esto. Si tuvierais así un poquito de fe, le está diciendo, o sea, si es por vuestra poca fe, y después le dice, si tú tienes un poquito de fe, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo es? A ver, o sea, por vuestra poca fe, y después dice, si tienen así un poquito de fe, no es por vuestra poca fe, es por vuestra incredulidad. La incredulidad es la que mata la fe. Pero basta que tú tengas un poquito de fe y no tengas incredulidad, y pasa esto. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, escuchen esto, y nada será imposible. Con un poquito de fe, lo que frena la fe, la que la aplasta, la que la mata, es tu incredulidad. Porque tú puedes tener fe, pero viene el problema y, ay, parece que el Señor, pero ¿por qué? Esa es la incredulidad. Entonces tú vas a orar y de repente se sanan, de repente no es cierto? Sobre todo cuando empezamos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, y yo he visto pastores, bueno, nosotros cuando oramos, el 10% se sana. Y el 10% se sana y eso es lo que Dios quiere. No, es tu incredulidad la que hace que el 10% nomás se sane. Entonces, ¿qué hacemos? No creemos la palabra, sino que empezamos a hacer un evangelio de acuerdo a nuestra experiencia. Y hay otros que no se sanan nunca y no oran nunca con poder, entonces el Señor no sana. Entonces el Espíritu Santo ya no está. Entonces empezamos a hacer un evangelio de acuerdo a nuestro tamaño. Yo no digo que los sano a todos. Los demonios no tengo ni un problema. Las sanidades, pero es mi credulidad, no le echo la culpa. Yo sé que la palabra dice que los debemos sanar a todos porque el evangelio perfecto, la teología perfecta es Cristo. Y Cristo los sanó a todos por los cuales Él oró. Esa es la teología perfecta.
y no lo que nosotros experimentamos, porque si nosotros fallamos por nuestra incredulidad, le echamos la culpa a quién, o al enfermo, no, es que no tuvo fe, no. Cristo oró por muertos, él no tenía ninguna fe y los resucitó. ¿A quién le va a echar la culpa cuando quiera resucitar a alguien y no resucite? ¿Es tu incredulidad? Que no tiene nada que ver con la fe. Como dijo aquí, con un poquito de fe, nada será imposible. ¿Sabe por qué? Porque la fe es algo sobrenatural que te pone el Espíritu Santo. No es algo que yo logro, pero tiene que dejar que el Espíritu Santo me transforme, dejar entender y someterme a ese Espíritu Santo para que no haya incredulidad en mí. Porque cuando hay incredulidad en mí es porque yo estoy conversando con Satanás. Como ese día que yo estaba diciendo, pero Señor, ¿por qué? Eso era incredulidad, hermanos míos. Pero yo oro y salen los demonios. No, es que ahí no tengo incredulidad, yo sé que tiene que salir. No dudo en ningún momento. ¿Me entiendes? Entonces no, pues. ¿Se dan cuenta que esto es mucho más importante? Ese es el problema de la iglesia. Inventan teología de acuerdo a su experiencia. El Señor no actúa ahora. Huyan de esas iglesias. Porque son generación incrédula y perversa. Yo le he dicho muchas veces, salgan de ahí. Busquen iglesias donde la palabra se cumple. Y que no estén buscando excusas. Y por último, si yo no puedo sanar a todos los que he orado, y hay un porcentaje, pero no le echo la culpa a que Dios quiere ese porcentaje. La teología perfecta, vuelvo a repetir, es Cristo. Y Él lo sanó a todos. Y por eso quiero seguir leyendo la palabra. Y dice, entonces Jesús les dijo, cuando le preguntaron, fue por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. O sea, puedes cambiar un monte. Nada te será imposible. Escuchen, nada te será imposible. Nada. Esa es cuando tienes así un poquito de fe. Imagínate, tienes toda la fe que pone el Espíritu Santo. Podemos cambiar este mundo como lo hizo Pablo, con su fe. Era la fe de Cristo, no mi fe, decía. Y lo que digo en esta carne es la fe de Cristo. Esa es la fe. Que con un poquito así de esa fe, podemos, nada es imposible. Eso lo dijo Cristo mismo, ¿ya? Está muy bueno esto, ¿no? ¿Es cierto que es bueno? Ese es el problema de la iglesia, hermano. Son incrédulos. Y perversos. Eso viene acompañado. En Marcos 9:23 dice así, 23 y 24 voy a leer. Jesús les dijo, si puedes creer, este pasaje es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo pasaje que acabo de relatar cuando tratan de sanar a un niño que estaba muy enfermo, era lunático, o sea, tenía epilepsia, un montón de cosas, manifestaciones demoníacas en el fondo, porque así dice la palabra. Y en Marcos cuenta esta parte. Jesús le dijo, si puedes creer, le dice al papá, pero el papá le dice, Señor, y no pudieron, y le dice, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero miren lo que dijo después. Ayuda a mi incredulidad. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con la fe? Creo, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. Él lo entendía mejor que nosotros. ¿Se dan cuenta que tengo la verdad? El Señor me la enseña, no yo, no soy yo él. Eso es, pues, hermano. Mire lo que dice este hombre. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Porque él sabe que la incredulidad es la que frena que nosotros actuemos con fe. Amén. Tremendo, ¿no? Tremenda revelación, por hermanos míos. Ahí está comprobado. Le comprobé que necesitaba un poquito de fe que no tiene nada que ver con la incredulidad. No dice poca fe, es que traducen mal porque no entienden la palabra. Entonces son meros traductores nomás. Pero el Señor te va diciendo, mira acá, ve el original. Te va diciendo todas estas cosas para que no sigamos engañados.
Entonces los que están engañados no es que pobrecito chuta, no es que no entienden tanto como tú, no, es que no están viviendo esta relación con el Espíritu Santo, hermano. Si el Espíritu Santo nos enseña todo y nos habla, como por eso leí eso al principio, nos habla. Mateo 13, 54. Mira lo que dice aquí. Y venido a su tierra, Jesucristo vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Maravillaban es porque veían, acuérdense, la palabra maravilloso o maravillarse son cosas sobrenaturales. Solamente nosotros lo usamos para cualquier cosa, el maravilloso. Pero fue escrita esa palabra solamente para las cosas que hace Dios sobrenaturales. ¿Ya? Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaron, pero empezaron a cuestionar a Cristo. Y decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Pues sí, el hijo del carpintero que vivía aquí a la vuelta. Po. ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿No están aquí las hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, no hay profeta honrado en su propia tierra y en su casa. O sea, aquí nunca van a creer en mí. No me van a honrar como profeta. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la poca fe. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad no deja que Dios actúe con el poder. Frena el poder. Por eso no pudo hacer eso. Porque empezaron a dudar, empezaron a cuestionar. Y eso es porque estaban hablando con Satanás. Satanás le dijo, oye, pero si el hijo del carpintero, están las hermanas aquí, están los hermanos, y la María está allá con José, casada. ¿Qué tanta cuestión? Eso dijeron. Yo le pongo un poco más de lo que dijeron aquí. Pero más o menos eso es, ¿ya? Aterrizándolo. Como haríamos nosotros, ¿no es cierto? Si viniera aquí de repente el del barrio así diciendo que es el enviado y todo lo demás. Oye, pero, ¿entiendes? Eso hicieron. Fue incredulidad, el enemigo los convenció a todos y no pudo hacer milagros Jesucristo, fíjate. O sea, ni lo intentó, porque él sabía, porque Dios le decía, haz esto y se hacía, ¿entiendes? Pero como había incredulidad, ni siquiera lo intentó. No dice aquí que trató y no lo pudo, no, dijo no. Él ve nuestro corazón. No le podemos engañar. Si yo estoy dudando, no le puedo engañar. Amén. Amén. ¿Cierto? Miren, Mateo 4:23, y aquí está para confirmar lo que estoy diciendo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Escuchen, el evangelio del reino, aquí hay un rey que tiene el poder y que gobierna este mundo, ¿ya? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, todo, no algunos, no unos pocos, todos. Esa es la teología perfecta. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Él dice, ustedes harán cosas iguales y aún mayores. Por lo tanto, cuando no lo hacemos es porque tenemos incredulidad, a pesar de nuestra fe. ¿Se dan cuenta, no? Porque conversamos de repente con el enemigo. Díganme que no les pasa a ustedes. Cuando de repente las personas se mejoran y dicen, sí, se mejoraron, sí, estoy mejor. ¿Cómo estás mejor? Le digo yo. Estás bien. Si Dios mejora no a media, mejoró. Sí, me mejoró. Entonces no estoy mejor, estoy bien, estoy absolutamente recuperado. Se acabó mi enfermedad. Así se dice. Pero el enemigo le dice, no, estás mejor nomás. Claro, no es eso que te vuelva un poco y tienes que tomar una pastillita. Entonces, no, ¿ya? Eso es, así somos. Pero eso nos debemos conversar más con el enemigo. Él tiene que huir de nosotros.
y tampoco hacer el Evangelio de acuerdo a nuestras experiencias. El Evangelio es uno solo y está aquí escrito. Y aquí dice claramente que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Marcos 1, 32, 39 dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, Jesucristo sanaba enfermos y sacaba demonios. En todas partes habían demonios. Hoy día las iglesias no tienen demonios, fíjate. La gente no tiene demonios, nadie les saca los demonios. Él visitaba una parte, sanaba enfermos, y predicaba el evangelio, sanaba enfermos y sacaba demonios. Hoy día en la iglesia nadie saca los demonios. O sea, la iglesia está llena de gente, llena de demonios. Si todos tienen demonios, todos. Aquí me van a pagar varios. Pero yo les puedo demostrar, vengan aquí, pídanme una hora y yo les demuestro que tienen demonios. Los van a sentir ustedes mismos, les van a hablar a ustedes mismos. Porque cuando se ven asustados los demonios empiezan a hablarte. Te empiezan a tratar de convencer que no es verdad, para no salir, porque así se defienden. Entonces depende de que tú le creas más a Dios o al demonio. Si tú le creas más al demonio, se quedan adentro. Pero si no, tienen que salir, se tienen que ir. Pero ellos se defienden desde adentro. Yo esto lo llevo hace muchos años, hermano, que estoy haciendo esto. Muchos años, o sea, tengo experiencia y sé cómo funciona y sé cómo es la estrategia y todo, así que no, a mí no se me escapa mucho. Pero hay gente que no quiere nomás, no quiere renunciar a sus demonios. Y eso es el problema de ellos, ya no los puedo sacar yo, no lo puedo, ya, suelta el demonio, no lo puedo hacer. Entonces, es con amor esto, ¿no es cierto? Es con amor. Entonces cuando dice, y trajeron todos los que enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y lo echó a todos los demonios. Jesús recorre Galilea predicando. Dice, después que echó a muchos demonios, un detalle: le trajeron todas las, tenía enfermedades a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Dice, cuando llegó la noche, pasó esto. Al principio, 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, como a las 7 de la tarde. Esa es la noche, porque a las 6 cambia el día. Entonces, a las 7 ya es la noche. ¿Ya? Como a las 7, entonces trajeron muchas, se agolpó la gente, él sanó a todos los enfermos. Imagínate haber terminado a las 12, con lo rápido que era él, bueno, a las 12 más o menos, con toda la gente. Y después de ese, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ir al secreto y estar con Dios. Y eso te inviste de poder. Esa relación íntima con Dios hace que el enemigo te obedezca absolutamente. Porque la presencia de Dios está en ti. Y sale por todos los poros. Entonces el enemigo se tiene que huir. Se siente incómodo y si tú le dices que tiene que salir, sale, como hacía Jesucristo. Y decía, y allí oraba. Y ahí después dice, bueno, lo encontró Simón Pedro, y le dice, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Se dan cuenta? Era todo el rato los demonios. Y hoy día, escúchenme esto, en ese tiempo tener demonios era, porque bueno, hacían cosas mal y todo lo demás, pero era menos que ahora, porque suponte visitar brujos, todo eso era muy mal visto en ese tiempo, muy mal visto. Y hoy día es normal que tú visites un brujo, que te vean la suerte y todo, y ahí te entra en espíritu. Los niños juegan con cosas que permiten al enemigo entrar en ellos, como la tabla Ouija, todas esas mugres, entran demonios, y fuertes, y poderosos en ellos, porque no tienen al Señor. Entonces, cuando ven películas que no corresponden, como de Harry Potter, entran en espíritu ahí. Porque los conjuros que dicen en Harry Potter son verdaderos, y por eso los niños como que se envician con estas películas. Porque el enemigo los atrae y los domina. Si somos esclavos del enemigo hasta que Jesucristo nos libera. Así funciona esto, hermanos míos.
Y les decía yo, echar fuera demonios, y hoy día nadie sabe hacer eso. Si un amigo mío, amigo, bueno, en realidad vino a la iglesia y estuvo en esta iglesia y después, bueno, él tenía el típico discurso bautista, ¿no es cierto? Que saben mucho la palabra, yo también la sé, yo no le hago el quite, yo la estoy meditando día y noche, la palabra, ¿ya? Pero no es solo la palabra, es erráis ignorando la palabra y el poder de Dios, pero ellos no ignoran el poder de Dios, entonces se quedan ahí nomás. Bueno, este señor que era sabe la palabra, pero no tenía idea de la presencia de Dios, no tenía idea de lo que hace el Señor, eh, por estas diferencias se fue de la iglesia. Y después de un tiempo, medio año, una cosa así, me llama por teléfono y me dice, mi casa está llena de demonios. Hasta le han pegado a mis hijos cuando yo iba a comprar. Y me gustaría que tú me ayudaras porque yo fui a mi iglesia, que pertenezco de acá, y fui y hablé con mis pastores, que eran dos, y me dijeron, no, tienes que buscar una persona que tenga una unción especial contra los demonios porque nosotros no podemos hacerlo. Y no es mentira que es una unción especial, es el Espíritu Santo, punto. No hay una unción especial. Todos lo podemos hacer, todos, los que creemos, ¿cierto? Los que tenemos la fe y tenemos el Espíritu Santo y tenemos esta relación con Dios, lo podemos hacer. Total que me llamó y yo le dije, bueno, un momentito voy a preguntarle a mi Señor, porque yo converso con mi Señor y mi Señor, como a los 10 minutos, oré y lo llamé y le dije, ya, ven a buscarme. Y el Señor cuando estaba orando me dijo, cuando tú te subas al auto de él, los demonios van a haber huido de su casa. Y su casa está más o menos a 40 minutos de acá. Así que me subí al auto de él y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Los demonios ya se fueron de tu casa. Pero vamos a ir para orar por tu hijo, por tu hija, qué sé yo, por tu familia. Y fuimos. Y efectivamente ya no había nada, no había manifestaciones en su casa, que habían manifestaciones, se movían las cosas, todas esas manifestaciones que existen y que la gente tiende a ignorar, pero que muchos la están viviendo. Y oramos por ellos, y estaban todos con problemas de demonios dentro. Entonces aproveché y oré por todos ellos y me vine a mi casa. Y nunca más he escuchado que tengan demonios. Bueno, volvió a la iglesia un tiempo, después se fueron porque vivían muy lejos, qué sé yo. Pero nunca más escuchamos de presencia de demonios, qué sé yo. Espero que haya sido hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Pero les cuento esto porque los pastores no tienen vergüenza de decir, ¿sabes qué? Nosotros no inventan, no tenemos ese tipo de unción, entonces tenéis que buscar personas especialistas en eso. No es verdad, no es verdad. Yo soy una persona totalmente normal y corriente, y el Señor se empezó a manifestar cuando yo estaba conversando con personas aquí, se empezó a manifestar y a sacar los demonios, y me enseñó a sacarlos. Yo decía, párate, haz esto, esto otro, me guiaba. Y Él me enseñó. Y por eso lo puedo hacer. Y por eso puedo sanar enfermos, que la mayoría de las enfermedades vienen de espíritu inmundo. Claro, la mayoría. Entonces vamos a Santiago. Y este tema lo vamos a dejar para la próxima semana porque es un temón que también tiene mucho que ver con lo que estaba hablando de la incredulidad. Mire, vamos a hablar de la sabiduría que viene de Dios. En Santiago 1, 2, 7 vamos a leer. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto que estoy contando hoy día, que estoy predicando hoy día, es para cristianos de verdad, ¿ya? ¿Quieren ser cristianos de verdad? Escuchen esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas. No consecuencia de nuestros pecados. Porque cuando nosotros estamos pecando, esas no son pruebas. Las consecuencias de nuestros pecados que nos duelen y que lo pasamos mal y que el enemigo nos da como bombo en fiesta. Porque cuando tú pecas, le das autoridad al enemigo para que te dé. ¿Me entiendes? Lo levantas del suelo porque está en el suelo, fue destruido por el Señor, fue derrotado, pero tú lo pescas, cuando pecas, lo levantas y le dices, pégame. Y Él te pega. Es un gusto para Él pegarte. Entonces, esas no son pruebas, ¿ya? Las pruebas cuando tú estás haciendo bien las cosas, vienen tiempos difíciles de persecución, como nos cerraron una cosa chiquitita, nos censuraron, ¿no es cierto? Son cosas que no debieran ser,
Pero nosotros la aceptamos como prueba y creemos, y incluso declaramos que eso que nos censuraron van a caer y están cayendo así de rápido, en menos de una semana, porque hoy día es domingo de nuevo. Entonces, eso es tener fe, ¿ya? Eso es, dice, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia está hablando de firmeza, de constancia, de perseverancia, de esa es la paciencia, te ayuda a perseverar, que no se desvíe que no te desvías de tu propósito, tu lealtad a la fe y a la piedad, a ser como hijo de Dios, ni siquiera por las pruebas y sufrimientos más grandes, tú sigues perseverando, aunque tengas cosas terribles que han vivido los cristianos, uno sigue ahí. Esa es la paciencia que está hablando aquí. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si te falta la sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, hermanos, ¿ya? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Se das cuenta? Por eso es que es tan importante lo que estaba diciendo antes de la incredulidad. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí está la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Que pida con fe, no dudando nada. O sea, la incredulidad es algo diferente. Vacilar, dudar, oponerse incluso, dice. Eso es no dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, anda buscando a dónde está el Señor y anda buscando ondas para surfear, ¿ya? Y eso no sirve. Dice, no pienses pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no pienses que si tú no pides con fe, si pides dudando con incredulidad, vas a recibir algo del Señor. Dice, no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, por eso muchas veces nosotros no tenemos la sabiduría, no tenemos el poder de Dios, no tenemos, porque estamos siempre con la incredulidad al lado. El enemigo hablando, no, pero si no es tan cierto, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Siempre el enemigo está diciendo lo contrario de lo que Dios hace. Pero nosotros no debemos permitir esos pensamientos, ni siquiera que entren, no, fuera de mí. Es un plato de... Cuando tú vas al restaurante y te ponen un plato ahí, y tú estás pagando un precio caro y la cuestión está mala, ¿tú te lo comes? ¿Te lo comes? ¿Lo saboreas? Si está malo. No, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Lo devuelve y dice, oye, esta cuestión no me la voy a comer porque está mala. ¿Y por qué tú aceptas cualquier plato que te da el enemigo en contra de Dios y te lo comes? No lo acepte, no deje que entre en su mente la incredulidad. Ese plato no es para ti. Nosotros debemos tener fe y cuidar esa fe, proteger esa fe, no permitiendo al enemigo ponernos pensamientos de duda. Y quiero terminar aquí, porque voy a seguir analizando la sabiduría la próxima semana, si no vamos a estar hasta mañana, porque la sabiduría es un temón, ¿ya? Y muy importante, porque también es un grave problema en la iglesia. Yo le voy a decir por qué. En Santiago 3:13 al 18, voy a dejar iniciado el tema ya, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Pero de qué sabiduría está hablando? ¿Cómo debemos mostrar? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no somos prepotentes, ¿no? Pero buena conducta, o sea, sin pecado. Esa es la buena conducta. Bueno, yo me porto bien, pero peco todos los días. Eso no es buena conducta, pues, hermano. Mira, es que somos pecadores, no es verdad. No eres pecador. Tú quieres ser pecador, pero el Espíritu Santo te da todo el poder para vencer el pecado. Lo tienes ahí. Pasa tiempo con Dios y vas a ver que no pecas más. Vas a dejar el pecado. Porque así dice la palabra, no porque lo digo yo. Dice, pero si tenéis celos amargos, escuchen esto,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no te digas que yo soy cristiano y que tengo la sabiduría. Si tú tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis de la verdad. Si tú eres peleador y todo lo haces y tratas de cambiar a tu esposa o tu esposo, diciéndole, enojándote y todo lo demás, eso no es de Dios. Dice aquí claramente, si hay contención, porque esta sabiduría, la sabiduría que usas para pelear, para decir las cosas, como dice acá, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal, diabólica. O sea, la sabiduría del mundo sin Dios es esa sabiduría. Todo lo hacen discutiendo, peleando, y es animal, terrenal y diabólica. Es mala. Entonces, nosotros, los cristianos, no somos diferentes porque seguimos usando esta sabiduría. Seguimos como tratando de convertir a charchazo a la gente, pegándole y gritándole. No, pero si es que el Señor dice esto, no puede ser, si es con mansedumbre. Como hace Dios, pues Dios no rechaza a nadie, pero ahora tú tienes que elegir, bueno, vas a vivir las consecuencias y no es castigo de Dios, sino que el enemigo te las da. Y eso la gente no entiende. Oh, Dios me va a castigar. Dios no castiga, hombre. Tú te sales de la protección de Dios y el enemigo te las da. Y ese es tu castigo. Pero no es Dios. Dios lo único que quiere es estar contigo y protegerte y darte que tú cumplas el plan para el cual te pensó antes de la fundación del mundo. Está todo preparado para ti, para que vivas una vida abundante. Eso es lo que dice Cristo. He venido para que vean vida y vida abundante, y el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Es Él el que destruye. Él es el que te hurta las ganas de vivir. Él es el que te deprime, el que te enferma. Él es. Y hoy día no tenemos iglesia que los saquen a los demonios que lo están atormentando a su gente, a los cristianos. Entonces, entran los cristianos a la iglesia y siguen siendo atormentados porque los demonios no se los saca a nadie, pues. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos seguir así. Porque esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, o sea, peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y cuando dice pura, dije pura y se me cerró el... ¿Cómo será de terrible esta prédica? ¿Ah? Es primeramente pura para el enemigo, ¿ah? Pero yo no me inflo. No me amarga, ya no. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Y la palabra pura, hermanos míos, es de ser un hombre lleno de Dios, que es tremenda esa palabra. Era así tanto, así que no dije, la voy a copiar, no, pero más o menos le explico. Esta palabra pura es ser un hombre de Dios, es tener esa relación con el Espíritu Santo, es entender lo que Dios, es percibir al Señor, es percibir lo que viene, ¿entiendes? Uno puede captar cuando una persona es mala o buena, yo lo veo y yo sé espiritualmente cómo está esa persona. Eso es ser puro. Estás tan puro que tú captas todo lo que está mal, lo que está bien, todo lo captas. Estás abierto, tu mente es la mente de Cristo. Como Cristo sabía cuando estaban murmurando, decía, ustedes están hablando tal cosa, y ellos se sorprendían. Era el Espíritu Santo que se los decía. Esa es una primeramente pura, ¿no es cierto? Esa es la sabiduría. Después pacífica, amable, benigna, o sea, siempre pensamos bien, llena de misericordia. Misericordia, o sea, no, pero ese no es cristiano, así que no hay... No, hermano mío. O está haciendo mal este cristiano, entonces hay que echarlo a la iglesia. No, tampoco. Cuando tenemos un Dios poderoso, le damos la oportunidad que Dios haga la obra, y si es la persona elige el lado que no debe elegir, bueno, ella o él va a vivir las consecuencias, ella o él. Porque es hombre o mujer. No vamos a decir ella, ellos, ellas, no. Hombre o mujer. Así nos hizo. Lo leí al principio. El Señor nos hizo hombre y mujer. Nos hizo
cosas del medio, ¿ya? Entonces, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nunca estamos así, en lo incierto, porque la fe, ¿qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera. Certeza, sin incertidumbre. La fe es la certeza. Y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que vamos por un buen camino porque tenemos una relación con Dios. ¿Qué va a pasar en el mundo? Bueno, el Señor ya lo es de Él. Él va a venir y va a salvar este mundo, sabemos al final. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Bueno, vivámonos día a día. Es una emoción. Es un, como le decía recién yo, hace poco rato a Juan, es una aventura cada día vivir con el Señor. Es verdad, no es aburrido. Oye, los cristianos son súper aburridos. Pero perdóname que me ría, nosotros nos entretenemos muchísimo. Vivimos viendo todo el mundo. Sabemos cómo funciona el mundo. Entonces cuando nos pegamos un cabezazo sabemos exactamente por qué me pegué un cabezazo, mientras que el que no tiene idea que hay un mundo espiritual, que el que domina este mundo, se anda pegando cabezazos todo el día y no sabe por qué. Entonces siempre, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y de qué vamos a comer? Y siempre están, ¿cómo se dice la palabra esa? No, por nada estés afanoso, siempre están afanados. Siempre. Y con temores. Mientras que el Señor y el amor de Él, cuando tiene una relación con Él, echa fuera todo el temor. Porque porque el temor en sí encierra castigo, y el que tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, que es más allá de todo conocimiento. Y la única manera de conocerlo es practicarlo, hermanos míos. No lo vas a aprender aquí en la palabra, lo tienes que practicar en una relación íntima con Él. Amén. Aquí vamos a llegar. La próxima semana voy a seguir con la sabiduría, pero lo que yo quería resaltar aquí es que hay dos tipos de sabiduría. Y que las iglesias, como que no todo es lo mismo nomás. Como que usted le ha hablado de dos tipos de sabiduría, y que tu sabiduría tiene que ser pura, tiene que ser pacífica, amable, benigna, y no tienes que pelear. No, pero es que tú no conoces con el que vivo, con la que vivo, que, ¿no es cierto? No conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo, pero si tú vivieras ahí un día no podrías cumplir con esta sabiduría. Eso es, pues, hermano mío. Sí se puede. Se puede. Porque así lo dice el Señor. Si tú no lo puedes cumplir, es tu problema y estás haciendo un evangelio de acuerdo a tu conveniencia. Y ese evangelio es terrenal, diabólico, e inútil, ¿cierto? Animal. O sea, ya no eres el nuevo hombre que Dios planeó para estos tiempos. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por esto, por esta palabra. Espero que les haya llegado al corazón. Es revelación pura del Señor. Así que espero que hayan entendido y que no es un ataque a la iglesia, sino que es un decirle, y ustedes pueden ir a sus pastores y decirles, ¿sabe qué, pastor? Usted tiene que aprender mucho todavía. Y no sé quién lo nombró pastor, pero el único que lo puede nombrar pastor es Dios. Porque tiene que entregarte el poder al Señor y tú tienes que creer en Él y tener ese poder para poder ayudar a la gente de verdad. Señor, te damos gracias por este momento de verdad tuya, Señor. Gracias por poder participar de tu sabiduría. Porque lo que se dice en esta palabra, lo que encierra esta palabra, la verdad que dice esta palabra, eres tú, Señor Jesucristo. Tú viniste a vivir esta palabra y tú nos mostraste que nosotros también podemos vivir lo mismo que tú viviste, Señor. Y nada menos, incluso nos ofreces más, porque tú vas al Padre y nos entregas el mismo Espíritu Santo poderoso que te resucitó a ti. Y nosotros ya no tenemos el enemigo con el poder que tenía cuando tú llegaste, que él todavía era el dueño de esta tierra. Y tú se lo arrebataste, Señor, en tu sacrificio, en tu muerte y resurrección. Le arrebataste todo el poder. Y por eso tú ahora tienes el poder
Y por eso podemos predicar el Evangelio del Reino, porque tú eres el Rey de esta tierra y del cielo, Señor. Y te doy gracias por eso. Gracias por bendecirnos de esta manera, Señor. Gracias por entregarnos tu sabiduría y poder repartirla, Señor, entre tus hijos. Muchas gracias, Señor, porque lo has hecho hoy día y por lo que has dicho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos.